Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias también, don Rafael, por la exposición que nos ha hecho detallada de varios informes que ha condensado ahí en una cantidad de tiempo, en un espacio de tiempo reducido, ¿no? Bueno, estamos en la recta final de la legislatura, como se diría coloquialmente, esto se acaba. Desde que se constituyeron las Cortes en el mes de junio de 2011, ha pasado usted por aquí en varias ocasiones, nos ha presentado varios informes. Concretamente, lo que tiene que ver con la cuenta general de la Generalitat han sido 4, los de 2010, 2011, 2012 y 2013. Yo creo que es un buen momento para reconocer y para poner en valor el trabajo que ha realizado la Sindicatura de Comptes a lo largo de estos años y poner de relieve, ya se ha dicho antes, que los informes de fiscalización, al menos en lo que se refiere a la cuenta general de la Administración, creo yo que han ganado en claridad, han ganado en profundidad y han ganado en detalle. Son más precisos en algunas cuestiones en que hacía falta que fueran más precisos. Ciertamente uno se legitima con lo que hace y a veces puede también deslegitimarse con lo que hace si lo que hace no colma suficientemente las aspiraciones, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que hay una demanda de más supervisión, de más control, hay mucha mayor exigencia sobre lo que se hace con los recursos públicos y sobre el control que existe sobre los recursos públicos. Y que la ciudadanía tiene, desgraciadamente, la sensación de que algo ha fallado, ¿no? En general. Hay una sensación generalizada de que los controles, de que los mecanismos de supervisión han fallado. Es verdad que aquí todos podemos tener nuestra responsabilidad, pero claro, cada uno en su ámbito. El que está en la oposición, el que está en el gobierno, el que está en la sindicatura. En fin, ahora me referiré concretamente a algunos casos concretos en los que puede existir esa sensación de que han fallado los mecanismos de supervisión y de control. Yo creo que, no obstante, en general, los informes de la Sindicatura, como decía, nos han servido para conocer mejor la situación económico-financiera de la Generalitat y nos han desvelado algunas incógnitas importantes acerca de lo que ha ocurrido con la gestión de los recursos públicos en los últimos años. Lo que ocurre es que muchas veces, cuanto más sabes, más cuenta te das de lo que no sabes y más interés tienes por conocer eso que no sabes, ¿no? Yo creo que a la propia sindicatura también le ha ocurrido. De hecho, se ha citado antes por el señor Torró, en el propio informe de la sindicatura, página 129, se hace referencia, es uno de los apartados o de las partes del informe que ha tenido menos repercusión, pero me parece muy importante, se hace referencia a la estructura de la cuenta general, al exceso de información que ofrece en algunos casos y a la falta de información en otros. Incluso aparece una relación detallada de algunas cuestiones en que la cuenta general debería ser más precisa para que pudiéramos conocer mejor la situación económico-financiera de la Generalitat, y se citan incluso algunas informaciones que son redundantes o que son poco útiles para la tarea de fiscalización. Me ha gustado mucho la referencia que se hace en la página 101 cuando se dice que en la cuenta general se debería recoger alguna información sobre el impacto presupuestario que tienen los acuerdos de no disponibilidad. Esta es una reclamación que ha sido constante por parte de mi grupo. Se aprueba un presupuesto, se aprueban luego a lo largo del ejercicio determinados acuerdos de no disponibilidad y cuando se presenta la cuenta general no aparece por ningún sitio el impacto preciso de esos acuerdos de no disponibilidad sobre los diferentes programas presupuestarios. Por eso me ha gustado esa referencia que se hace en la página 101 a la necesidad de incluir, por ejemplo, alguna información sobre el impacto que han tenido las decisiones de declarar indisponibles los créditos presupuestarios. En la parte que tiene que ver con la situación económico-financiera de la Generalitat, bueno, pues es un poco la tónica de los últimos años. A peor, un deterioro cada vez mayor de la situación económico-financiera. Basta, pues, por citar alguna cifra, los fondos propios negativos. En el año 2011, cuando empezó la legislatura, eran de 8.500 millones de euros negativos. En el año 2013, casi 17.700 millones de euros. Y si nos fijamos en las previsiones de cierre del ejercicio 2014, que están en el Plan Económico-Financiero, que se aprobó hace poco, es probable que a finales de 2014 los fondos propios negativos superen los 20.000 millones de euros en negativo. Una cifra que con todo se queda corta, porque como usted indica muy bien en su informe, en realidad el activo de la Administración vale menos. Vale menos porque no está adecuadamente corregido por la depreciación del inmovilizado. Claro, si el activo vale menos, eso significa que los fondos propios serían más negativos. Para que todo el mundo nos entienda, los fondos propios negativos lo que indican es que si la Generalitat vendiera todo su patrimonio, aún le faltarían esos 17.800 millones de euros para pagar todas sus deudas. En realidad le faltaría más, porque, como digo, el patrimonio vale menos. El fondo de maniobra negativo,
14.507 millones de euros de fondo de maniobra negativo, una cifra que supera al gasto no financiero consolidado de la Generalitat Valenciana para 2015, que es de 13.986 millones de euros. Y que es una cifra que apenas ha mejorado respecto a los 15.500 millones de euros del año 2011, a pesar del enorme caudal de liquidez que hemos estado recibiendo del Estado. Las tensiones de liquidez se mantienen a niveles absolutamente exorbitados, ¿no? Y en cuanto a las cifras de acreedores totales o compromisos de gasto para ejercicios futuros, pues en fin, un enorme aumento, incluso a pesar de que se maquilló la evolución de los compromisos de gasto para ejercicios futuros modificando los criterios de contabilización. Bueno, pues a pesar de eso estamos en unas cifras mucho más elevadas que las del inicio de la legislatura. ¿Por qué es esta la situación económico-financiera de la Generalitat? Pues a juicio de mi grupo porque efectivamente hay un desequilibrio estructural de las cuentas públicas autonómicas que tiene que ver, ya se ha dicho, con una situación también estructural, permanente, que tiene su origen más de 20 años atrás en el establecimiento de un sistema de financiación autonómica insuficiente. Pero no solo es eso, yo creo que no solo es el sistema de financiación autonómica. El otro día el señor Ángel de la Fuente, uno de los expertos que asesora al señor Montoro, publicaba un artículo en el que hacía un análisis de los ingresos de las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación autonómica. Y en ese análisis ponía de manifiesto que la Comunidad Valenciana es una de las autonomías más generosa en la concesión de beneficios fiscales, por ejemplo, a las grandes herencias, a las muy grandes herencias y a las muy grandes donaciones. Concretamente, no son datos míos, son de Ángel de la Fuente, en el periodo 2002-2012 la Comunidad Valenciana habría dejado de ingresar más de 660 millones de euros por aplicar beneficios fiscales superiores a la media. Evidentemente los beneficios fiscales fueron muy superiores a esta cifra que estoy diciendo. Este es el importe de los beneficios fiscales sobre las grandes herencias y donaciones por encima de la media. Recibíamos poco del sistema de financiación autonómica, pero eso no era problema para conceder enormes beneficios fiscales a las grandes herencias y donaciones. Como tampoco era ningún problema tener un mal sistema de financiación autonómica como este hemos tenido un mal de año durante muchos años, y sin embargo olvidarnos de las posibilidades de captación de fondos europeos. Todos los indicadores en los que se analiza la captación de fondos europeos por parte de la Comunidad Valenciana nos colocan a la cola entre las comunidades autónomas, y encima de los pocos que captábamos, luego hemos tenido graves problemas que otras comunidades no tienen para justificar algunos de ellos. De hecho, recientemente hemos sabido que los fondos correspondientes a las políticas activas de empleo, pues el pago de al menos 40 millones está paralizado por problemas que tienen que ver con la justificación del gasto. Al hilo de esta cuestión me gustaría que nos explicara cuándo en la página 130 del informe usted indica, la sindicatura indica, que se han sobrevalorado derechos pendientes de cobro por 338 millones de euros, entre ellos 191 millones de euros procedentes de fondos europeos correspondientes a ejercicios cerrados que no se contabilizan teniendo en cuenta los criterios específicos de las subvenciones a las que se refieren. Me gustaría que nos explicara qué hay exactamente detrás de esta frase, que suena un tanto opaca, pero me parece que tiene algo que ver con el hecho de que los fondos europeos, si se contabilizaran de acuerdo con los criterios específicos a las subvenciones a las que se refieren, probablemente nos encontraríamos con mucha incertidumbre respecto del cobro de esos fondos, porque no va a ser posible justificarlos adecuadamente. Ha puesto usted también de manifiesto, está en el informe de la sindicatura y lo ha hecho también en su presentación, que las cifras que aparecen en las cuentas generales de los últimos años son, en cierto modo, poco realistas. Y usted, de hecho, nos presentaba dos cifras de resultado presupuestario. Nos presentaba la cifra de resultado presupuestario que sale de las cuentas generales y la cifra de resultado presupuestario que se puede calcular cuando se corrige por la verdadera evolución del gasto esa cifra de resultado presupuestario. Claro, es que esta es una cuestión decisiva. Es que se ha producido un proceso de afloración de gasto, de afloración de déficit y de afloración de deudas que ha supuesto volcar en los ejercicios del 12 y del 13 fundamentalmente gasto que en realidad era de años anteriores. Es que si uno se va a la cuenta general y hace un simple ejercicio de sumar y restar, uno comprueba, gracias a la información que aparece este año en los informes de la sindicatura, que el gasto sanitario en el 9, el 10 y el 11 era sustancialmente más elevado que el que aparece en la cuenta general. Y el gasto sanitario del 12 y del 13
es significativamente más reducido que el que aparece en la cuenta general. Y cuando uno compara las cifras reales, uno observa que entre los 7.000 millones de gasto sanitario del año 2009 y los 5.800 millones del año 2013 ha habido una reducción de 1.200 millones de euros en el gasto sanitario, es decir, el 17,3%. Esa es una reducción que algunos, me refiero al Consell, atribuye a que se ha mejorado la gestión, a que se han suprimido ineficiencias. Aquí no ha habido recortes. Oiga, 1.200 millones de ineficiencia, de mala gestión, parece una cifra un poco excesiva. Desde luego, si había 1.200 millones de ineficiencia y mala gestión en sanidad, se deberían haber exigido algunas responsabilidades. Yo creo que no, yo creo que sí que se habrá recortado la ineficiencia, sí que se habrá mejorado la gestión. Me gustaría saber hasta qué punto, pero en fin, yo creo que lo que ha habido son recortes. Ha habido recortes de gasto, ha habido recortes que son los que los ciudadanos notan y por eso se han vuelto, entre otros motivos, pero también por eso más exigentes con la gestión de los recursos públicos. El pasado domingo me vino a la memoria, leyendo un artículo del director de un diario de Valencia, algo que ocurrió en la pasada legislatura. Yo no era diputado todavía, pero el director de este periódico recordaba una rueda de prensa que en el año 2010 ofrecieron el señor interventor, entonces Salvador Hernández, acompañado por la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, y la entonces portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, que es esta rueda de prensa, que algunos de los presentes recordarán porque entonces estaba en esto, yo estaba entonces en la universidad. Esa rueda de prensa, recordaba el director de este medio de comunicación, se convocó para defender a ambos organismos y a sus funcionarios frente a la difamación del PSPB. Y dice textualmente el director, y cita entre comillas, para defender la honradez y legitimidad de todos los contratos suscritos por este gobierno y por esta administración. Está entre comillas en el artículo. Yo he explorado un poco, digo, bueno, ¿qué había pasado en aquellas fechas? ¿Por qué se convoca esta rueda de prensa? Claro, es que en aquella época el PSPB estaba denunciando algunos casos de corrupción, estaba denunciando el pozo sin fondo de Feria Valencia, estaba denunciando el despilfarro de la Fórmula 1, y se consideró necesario convocar esta rueda de prensa para defender a los funcionarios de estos organismos que estaban siendo atacados por la supuesta difamación del PSPB. Después hemos sabido que, bueno, de Feria Valencia se ha hecho aquí un relato de algunas cuestiones que entonces no sabíamos, y hoy sí sabemos. Después hemos conocido lo que ha pasado con la Fórmula 1 y la compra de Valmor. Después hemos conocido lo que ha ocurrido con la gestión de los fondos de cooperación, que era otra de las cuestiones por las que en aquel momento se convoca esa rueda de prensa. Incluso hemos sabido que pese a las permanentes negativas de aquellos años, sí que había obligaciones que no solo no estaban reconocidas, sino que estaban no contabilizadas. Es más, mire usted lo que son las cosas. Este señor Hernández, que estuvo aquel día en esa rueda de prensa, ha dirigido hace unos meses, concretamente en el mes de julio de 2014, una carta a la Comisión Europea diciendo que a él le estaban ocultando el gasto y que él no tiene nada que ver con el expediente que tiene abierta la Comisión Europea por la ocultación sistemática del gasto, del déficit y de las deudas. Hay que ver lo que son las cosas. No sé qué le parece a usted esto. Antes se ha citado la necesidad de profundizar en el análisis y en el control y en la supervisión. Pero yo creo que la ciudadanía está un poco alertada, un poco preocupada, porque observa que aquí pasan cosas y nunca hay responsabilidades, nunca hay responsables con nombres y apellidos. Las ayudas a la vivienda, se ha comentado antes. Se concedieron, bueno, de hecho, el otro día salió una sentencia de hace unos días, 38 millones más de ayudas a la vivienda que no se han aflorado porque no se quisieron reconocer, pero ahora hay un juez que dice que hay que reconocerlas y que habrá que imputar en algún ejercicio. ¿Y quién es el responsable? No hay responsable, porque se hace una convalidación ex lege, es decir, una amnistía administrativa a posteriori, y no hay responsable. Algo semejante ha ocurrido con el gasto sanitario, como usted pone de manifiesto en su informe. Se abrió un expediente para investigar la ocultación sistemática de gasto sanitario y el secretario autonómico de Sanidad decide archivar ese expediente. ¿Quién es el responsable? No hay responsables. Y una cuestión adicional, y con esto acabo, pero luego tengo alguna cuestión más que formularle en la segunda intervención. Habla usted del tema de CIEXA. Y me gustaría que nos explicara una cosa, porque en la página 49, yo creo que se cura usted en salud,
en otro sentido en el que decía la señora Moya, pero yo creo que si usted se cura en salud citando un acuerdo del Consell de 22 de noviembre de 2013, creo recordar. Ese es el acuerdo del Consell por el cual la Administración asume la deuda de Ciegsa y se produce la compensación de saldos a acreedores y deudores. Pero usted explica ahí que se ha eludido un artículo, el 59 bis, creo recordar, de la Ley de Hacienda Pública. Y lo que yo he creído entender es que lo que hace el Pleno del Consell es algo así como: el gasto de Ciegsa carecía de consignación presupuestaria, no le aplicamos los mecanismos de control que establece la Ley de Hacienda Pública, es decir, cuando se gasta mal, el control es menor que cuando se gasta bien. Y me gustaría saber si usted está de acuerdo con esta afirmación, en definitiva, si estoy en lo cierto, ¿no? Y si se sabe algo del informe que se aprobó aquel día, que se encargó aquel día la Intervención General acerca del control de las actuaciones de Ciegsa desde 2001. Si existe alguna información sobre ese informe. Gracias.